Y continuamos, queridos amigos, con esta serie en esta Semana Mayor, inspirándonos en la obra de San Juan de la Cruz. Hemos titulado a todos estos días como adversidad, angustia y gratitud. Cómo enfrentar el dolor de la vida. Y San Juan es un buen guía. Hablábamos ya de su obra La Subida, en la cual queda muy clara la intención, su propósito de darnos a través de su escrito, pues una doctrina sólida para poder ser desprendidos, para poder acceder a la fortaleza auténtica del espíritu. Tanto este libro de La Subida como el de La Noche Oscura suelen generalmente ser mal interpretados, en el sentido de que algunas personas creen que Dios induce en nosotros el sufrimiento, pero el dolor nunca es obra de Dios. Lo padecemos como consecuencia de nuestros errores, imperfecciones, debilidades, el irresponsable manejo que a veces hacemos de la libertad, como tantas veces lo hemos comentado. Dice San Juan en el prólogo de La Subida: otras muchas cosas que en este camino acaecen a los seguidores de Él, de gozos, penas y esperanzas y dolores. Unos que proceden de espíritu de perfección y otros de imperfección. ¿Qué significa esto? Muchas de estas penas que se presentan en la vida son parte de ese proceso de acrisolarnos, de mejorarnos, de procurar ser mejores. Y parte de esos dolores son el resultado de nuestra imperfección y nuestros errores. Sin embargo, hemos de reconocer que el dolor es precisamente un medio que nos da una fortaleza especial, que nos da una sensibilidad maravillosa para con otras personas. Y que si Dios lo permite, como algunos dicen, nos purifica por su medio, es para que logremos alcanzar la plenitud con la que hemos sido creados, el potencial verdadero de quienes somos. Dice en su libro de La Subida, el número 1, libro 1:1, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada, como hemos escuchado en la melodía. Y pareciera una gran contradicción hablar de dicha, pero es que una vez que realizamos el esfuerzo, el santo ya nos predice la felicidad de poder alcanzar la cumbre. Una cumbre que para llegar a ella ha requerido de aquietar los sentidos y ordenar nuestros apetitos. Pero las noches que vivimos, adversidades y dolor, así como los esfuerzos por crecer y superarnos, siempre nos van a traer beneficios que nos convierten en mejores personas y con una búsqueda más profunda de la realidad de Dios en nuestras vidas. El santo con esto nos dice: fue dichosa aventura meterla a Dios en esa noche, de donde se le siguió tanto bien, en la cual ella no atinara a entrar, porque no atina bien uno por sí solo a vaciarse de todos los apetitos para venir a Dios. Y ciertamente que si no fuera por las circunstancias de la vida, y tristemente hay que reconocerlo, si no fuera muchas veces por las circunstancias específicas de tribulación, no llegaríamos realmente a acercarnos a ese Dios bueno. Tal vez para resucitar plenamente en la fe se requiere de pasar por un jueves, por un viernes doloroso. En el capítulo 2 del primer libro de La Subida, San Juan nos menciona las 3 cosas por las cuales a este tránsito se le llama noche. ¿Por qué se habló de esa noche oscura? Bueno, él nos dice que primero por la negación de los sentidos. Parece que tenemos que aquietar este afán de placer por placer, porque tenemos que poner un coto, un alto a este desbocamiento que padecemos. Y esto, por supuesto, mucho no nos gusta. Pero también las noches se dan porque la vida misma niega los sentidos.
y todo aquello que a veces habíamos considerado tan hermoso y tan bonito se desvanece. Pero una segunda cosa es por la oscuridad de la fe. Parece que no atinamos a tenerla. Parece que son momentos en donde si alguien nos dice, cree que podrás, eso nos parece imposible. Y lo tercero es por lo incognoscible de Dios, que es nuestra verdadera meta, nuestro verdadero destino. Pero a Dios nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Y en esos momentos de adversidad se vuelve todavía más desconocido. Tal vez estas tres cosas, como bien nos dice San Juan de la Cruz, a esos tránsitos de dolor les llamamos noches oscuras. Efectivamente, queridos amigos, en nuestras tribulaciones los sentidos pierden importancia. Perdemos el gusto por tantas cosas. Nos parece que Dios no se hace presente y cuestionamos muchísimo nuestra fe. No podemos percibir como real una meta que no comprendemos. Nos sentimos perdidos cuando el mundo exterior no se ajusta a lo que nosotros queríamos. Y como dice San Juan en su libro La Subida, y así se queda según el apetito a oscuras y sin nada. En donde pongamos nuestro corazón será lo que determine el poder subir o no. El esfuerzo no implica renunciar a la vida, a los muchos dones que Dios nos ha dado, así como a las satisfacciones honestas, siendo el verdadero problema nuestro apego, nuestra esclavitud a las cosas. Y en este precioso párrafo del libro de La Subida vemos esta realidad. Llámase pobre, aunque está claro que era rico, porque no tenía en la riqueza su voluntad. Y así era tanto como ser pobre realmente. Mas antes, si fuera realmente pobre y de la voluntad no lo fuera, entonces no era verdaderamente pobre, pues el ánima estaba rica y llena en el apetito. Porque no tratamos aquí del carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto, del apetito por las cosas. Un pasaje profundo, hermoso, para meditar esta semana, en un español de aquella época. Y nos habla de una persona que, aun siendo rica en bienes materiales, era pobre porque no tenía en la riqueza su voluntad. En otras palabras, no era apegado a lo que tenía. No estaba su intención de vida en el tener. Pero añade el santo que aún una persona siendo pobre, si en su voluntad no lo es, entonces no es pobre del todo. Porque el espíritu seguirá siendo avaricioso y seguirá siendo rica de cosas que desea. Por eso, lo que importa es que el alma esté desapegada. Lo que importa es esa desnudez, como él le llama, de nuestros gustos. Porque lo tengas o no lo tengas, si estás apegado a ello y lo buscas con desespero, no eres realmente libre. Reiteramos que es nuestro apego el que nos vuelve esclavos y nos impide autodescubrirnos. Dice San Juan, porque la servidumbre ninguna parte puede tener con la libertad. En otras palabras, o eres esclavo o eres libre. Y Dios es, sin duda alguna, nuestro mayor bien. Mejor es el fruto que hallaréis en mí que el oro y que la piedra preciosa. Por eso el santo nos invita a que hemos de buscar lo verdadero y acabar de levantar este apetito de niñerías. La adversidad sí que nos lleva, queridísimos amigos, a quitar muchas vendas de nuestros ojos, para percibir de mejor manera lo que realmente es importante en esta vida. Y entonces nuestros ropajes, por así decirlo,
dice San Juan, se las mudará Dios de viejas en nuevas, poniendo en el alma un nuevo entender de Dios en Dios, dejando el viejo entender de hombre y un nuevo amar de Dios en Dios. Yo creo que tú y yo debemos preguntarnos, ¿por qué cambiamos lo más por lo menos? Si el dolor ya es en sí un aviso de que debemos desprendernos. Solemos pensar que redirigir nuestros deseos y tener control de los sentidos como que nos priva de vivir con satisfacción, con alegría. Sin embargo, resulta que en la realidad observable es todo lo contrario. Y yo creo que San Juan de la Cruz lo expone bellísimamente. Nos dice lo siguiente: los apetitos cansan y fatigan al alma, porque son como unos hijuelos inquietos y de mal contento, que siempre están pidiendo a su madre uno y otro y nunca se contentan. Y así como se cansa y fatiga el que cava por codicia del tesoro, así se cansa y fatiga el alma por conseguir lo que sus apetitos le piden. Y aunque lo consiga, en fin, siempre se cansa, porque nunca se satisface. Porque al cabo son cisternas rotas las que cava, que no pueden tener agua para satisfacer la sed. Cánsase y fatígase el alma con sus apetitos, porque es herida y movida y turbada de ellos como el agua de los vientos, y de esa misma manera la alborotan sin dejarla sosegar. Una forma bellísima de hablarnos de una realidad que tú y yo hemos vivido. Parece que nunca tenemos contento, que nunca nos sentimos satisfechos hasta que llega ese cansancio y por lo tanto el vacío. El vacío existencial al cual hacía referencia Viktor Frankl tiene precisamente una estrecha relación con la insatisfacción de las personas. Al buscar en el tener y en el placer de los sentidos el propósito de sus vidas, el cual nunca va a estar ahí. El vacío existencial, ignorando a ese Dios, el pastor bueno, que tiene en nosotros puesto su pensamiento. Y ese vacío se expresa en la angustia que hoy invade a tantos. Dice San Juan, porque en los apetitos, que son las espinas, crece el fuego de la angustia y del tormento. Tanto cuanto se quiso ensalzar y cumplir sus apetitos, le da de tormento y angustia. Es atormentado y afligido el que cae en manos de sus enemigos. Así es atormentada y afligida el alma que se deja llevar de sus apetitos. Lo que hacen en el alma los apetitos es que la ciegan y oscurecen, así como los vapores oscurecen el aire y no dejan lucir el sol claro, como el espejo tomado del paño no puede recibir serenamente en sí el rostro. Y creo yo, queridos amigos, que efectivamente nuestras pasiones nos deforman a tal punto que dejamos de reconocernos a nosotros mismos. Por otra parte, en que dañan los apetitos al alma es que la entibian, la enflaquecen, para que no tenga fuerza para seguir por el camino de la virtud y perseverar en ella. Esto significa que nos hacemos cada vez más frágiles, más proclives a la melancolía, a la desesperación que la adversidad y la angustia nos provocan. Hoy vivimos un ejemplo de todo esto. La especie de hipnosis que nos turba pensando que el bienestar, la felicidad, el amor, todo vendrá de satisfacer el placer, se ha ido enflaqueciendo nuestra fortaleza para vivir de acuerdo a los valores que realmente sostienen la vida. El desborde y el desorden de nuestra sensualidad basta para darnos cuenta cuánta fatiga y ceguera padecemos hoy en día por esa frenética búsqueda de placer en una sociedad superficial, fundamentalmente egocéntrica. Dice San Juan, porque el apetito cuando se ejecuta es dulce y parece bueno, pero después se siente su amargo efecto, lo cual podrá bien juzgar el que se deja llevar de ellos. Pero no nos confundamos,
que el santo no nos lleva, ojo, que no nos lleva por un camino de negación absurda, reconociendo siempre que el problema es nuestro desorden, que el placer en sí mismo, que no está mal, pero es nuestro desorden y desenfreno. Inclusive el mismo santo escribe de los demás apetitos naturales que no son voluntarios y de los pensamientos que no pasan de primeros movimientos y de otras tentaciones no consentidas no trato aquí, porque ningún mal causan estos al alma. Es cuando nos desbordamos, queridos amigos. Si deseamos superar la adversidad y no caer presas de la angustia, requerimos de esfuerzo para liberarnos de lo que nos esclaviza y nos atormenta, con la seguridad de que Dios también estará a nuestro favor y nos estará sosteniendo en el camino. Dice San Juan, el alma ordinariamente entra en esta noche sensitiva de dos maneras. Una es activa y la otra pasiva. Activa es lo que el alma puede hacer. Es la disciplina, queridos amigos, que tú y yo debemos tener para no caer tan fácilmente en la desesperación. Es nosotros capacitarnos para que nuestros apetitos estén bajo nuestro control y no nosotros bajo el control de ellos. Pero pasiva, la noche pasiva, es cuando no es que nosotros lo busquemos, sino que la vida nos lleva por caminos en donde, a través de esa adversidad y ese dolor, ciertamente que nos acrisolamos. Para ayudarnos a lograr subir por ese camino estrecho del esfuerzo, San Juan nos recomienda: lo primero, traiga un ordinario apetito de imitar a Cristo en todas sus cosas, conformándose con su vida, la cual debe considerar para saberla imitar y a verse en todas las cosas como si hubiera Él. Por eso en esta Semana Mayor lo hemos elegido a este gran místico, porque si ponemos nuestra atención, nuestro deseo por imitar a Jesús, para que su modelo conforme nuestra vida, entonces habremos de lograr superar muchas de esas oscuridades. Lograremos definitivamente superar la misma adversidad. Y la Semana Mayor es el momento para mirar la faz de Cristo, su entrega absoluta, comprometida hasta el final. Dios, queridísimos amigos, en su infinito amor, siempre será nuestra fuente, la fonte de San Juan, fuente de paz y certeza. La experiencia nos muestra que es solo en Él donde encontramos verdadera satisfacción. Y dice el santo: todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga de vuestros cuidados y apetitos, salid de ellos, viniendo a mí, y yo os recrearé, y hallaréis para vuestras almas el descanso que os quitan esos apetitos. Ese es el concepto de la subida, como lo dice el Nuevo Testamento, Jesús en el Evangelio de Mateo: la puerta estrecha, para pacificar y lograr el equilibrio entre, de acuerdo al santo, las 4 pasiones naturales: gozo, esperanza, temor y dolor, que podríamos también llamar los 4 grandes motores que nos impulsan a actuar. Debemos procurar, como el santo nos dice, con enorme sabiduría, a un camino estrecho, la subida al monte, que no es fácil. Y él lo pone así, como un plan de vida para alcanzar la cima. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso. No a lo más sabroso, sino a lo más desabrido. No a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto. No a lo que es descanso, sino a lo trabajoso. No a lo que es consuelo, sino antes el desconsuelo. No a lo más, sino a lo menos.
no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciado. No a lo que es querer algo, sino a no querer nada. No andar buscando lo mejor de las cosas temporales y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Un camino que no es fácil, definitivamente, queridos amigos, y que no implica vivir en ese concepto medieval de afligirnos y azotarnos, sino de darnos cuenta cuán necesaria es para la vida hoy ese camino. Porque todos, en vez de aceptar los retos, no, queremos lo más facilito. Todos, bueno, si no alcanza mucho de la comida, pues que lo menos bueno, lo más desabridito, le vaya a otros, para nosotros quedarnos con lo más sabroso. Siempre buscando el mayor gusto, en vez de cederle el paso al otro para que también lo disfrute. Quisiéramos tener vacaciones permanentes y no trabajo. No a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo. Porque hoy buscamos desesperadamente el apoyo por todos lados. Parece que ya no sabemos vivir los momentos donde hay un desconsuelo. Todos le tiramos a lo más alto y precioso, en vez de aceptar a veces lo que resultó más bajo y lo que otros no quieren. Estar tan afanados por siempre querer algo, en vez de ser tan desprendidos que no necesariamente queremos. Este intento puede parecer locura en el mundo de hoy, pero ciertamente es lo que nos puede llevar a que nuestro gozo tenga austeridad. ¿Cuánta austeridad no necesitamos? Nuestra esperanza se finque en el horizonte del amor y la plenitud, y no en el resentimiento de nuestras memorias. Este camino nos lleva a que nuestro temor se ejerza con prudencia y en la confianza, y que nuestro dolor se entienda como fuente de crecimiento y certeza en nuestra fe. Con esto comprendemos lo que el santo nos dice en su poema: estando ya su casa sosegada, conviene a saber la parte sensitiva, que es la casa de todos los apetitos, ya sosegada por el vencimiento y adormecimiento de todos ellos. Esto significa que una vez serenos, tranquilos, en paz con nosotros mismos, habiendo controlado nuestros propios sentidos, no desbocados en los apetitos, sino con la capacidad de autorregularnos, podemos acercarnos cada vez más a esa serenidad que todos deseamos y que con la participación amorosa de Dios en nuestra alma, por supuesto que se puede lograr. La vida misma nos despoja en muchas ocasiones de aquello en lo que habíamos fincado nuestras seguridades. Y en esos momentos es nuestra fe la que nos provee de fortaleza. Por ello, el aprender a desprendernos de nuestros apetitos desordenados, lo subrayo una vez más, así como muchas veces de esa búsqueda de satisfacción espiritual, porque hay gente que se acerca a Dios porque quiere tener la experiencia de las visiones y todo eso, en el fondo convirtiendo a Dios en objeto de placer. En la medida en que somos capaces de desprendernos de esto, estamos preparados para transitar por las pérdidas y el dolor. Dice San Juan: la desnudez espiritual de todas las cosas, así sensuales como espirituales, solo estribando en pura fe y subiendo por ella a Dios. En verdad que ninguna calamidad puede dañar al que camina en fe. Y ese es el mensaje central, creo yo, de la Semana Mayor, de un Dios que camina con todo el dolor humano a la cruz, pero en absoluta fe. Solo por ella llegamos a Dios y ninguna calamidad puede dañar ese camino, aún la peor. ¿Qué tanto tú y yo en esta Semana Mayor estamos en esa fortaleza?
Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, las gracias a mis compañeros del otro lado del cristal y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme, por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.